Bienvenidos a su espacio Gola TV, bienvenidos nuevamente a este espacio Viviendo Saludables. Es un gusto poder saludarle y es un gusto poder compartir con usted el día de hoy un tema que es preocupante, que es recurrente en niños, que desafortunadamente ataca a muchas de nuestras familias y también muchas de las familias sudcalifornianas lo sufren, y estoy hablando de la leucemia linfoblástica aguda, que es un tipo de cáncer en los niños y que es el más común, que desafortunadamente arrebata la vida de muchos niños, pero que también nos ha dado grandes lecciones de vida a quienes la han logrado sobrevivir. Y para ello quisiera explicarle brevemente qué es, qué síntomas tiene, por qué se produce, cuáles son los factores de riesgo y los tratamientos que actualmente se aplican contra la leucemia linfoblástica aguda infantil. Antes que nada, quisiera explicarle y recordarle que nuestra sangre circula con el plasma, glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos, que los glóbulos blancos son muchos, son diferentes, pero todos estos se forman en nuestros huesos, en la médula del hueso, es decir, en la médula ósea. Ahí está la fábrica. Y todo inicia con una célula madre sanguínea, ¿sí? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas nacen a partir de las células madres sanguíneas, que se dividen en dos. Vamos a decir que la célula madre sanguínea tiene dos hijas y una se transforma en una célula sanguínea mieloide y en la otra en una célula sanguínea linfoide. Vamos a iniciar con la célula sanguínea mieloide, que ella se va a transformar en glóbulo rojo, en plaqueta y en basófilo, neutrófilo y granulocito. Los glóbulos rojos ya sabemos que tienen la función de transportar oxígeno y nutrientes a las células. Las plaquetas ya sabemos que su función es formar los coágulos cuando hay hemorragias internas o externas, y estos eosinófilos, basófilos, neutrófilos, que son los granulocitos, tienen la función de defendernos contra las enfermedades. Ellos son células blancas. Pero por el otro lado tenemos a la célula sanguínea linfoide, que a su vez se va a transformar en un linfoblasto. Estamos hablando de la leucemia linfoblástica aguda. Y este linfoblasto tiene que transformarse finalmente en linfocitos T, linfocitos B y células citolíticas naturales. Bueno, quiero decirle que los linfocitos T y los linfocitos B son los encargados de fabricar anticuerpos. Entre ellos tienen un sistema de ayuda que fabrican los anticuerpos, que lo protegen y lo defienden a usted contra infecciones y también contra enfermedades y también contra sustancias tóxicas que entran al organismo. Y los linfocitos citolíticos naturales tienen la función especializada de protegernos contra las células cancerosas y contra enfermedades virales. Y el problema de la leucemia linfoblástica aguda está precisamente ahí, porque todo este proceso que yo le he platicado desde la célula sanguínea madre lleva un proceso que dura tiempo y maduración dentro de la médula ósea hasta que los glóbulos rojos, las plaquetas, los granulocitos, los linfocitos T, B y los citolíticos naturales están maduros. Hasta entonces son arrojados a la circulación. Hasta entonces. El punto de la leucemia linfoblástica es que el linfoblasto no alcanza a madurar. Y también la médula ósea exagera la producción de estos linfoblastos y los arroja inmaduros a la circulación. Esto hace que no haya espacio, no haya lugar para los glóbulos rojos y para las plaquetas. Y entonces el niño comienza a tener fiebre, se pone pálido, se agota rápidamente, se cansa, le salen hematomas o petequias o moretones, como le llama la gente o la familia. También presenta ganglios, se le hacen bolitas debajo del cuello, en las axilas, en las ingles, en el abdomen. Y esto es porque hay muy pocas células rojas circulando, es decir, el paciente contrae una anemia, se le bajan las plaquetas, por eso le aparecen todos estos moretones. ¿Y cuál es el problema? Es que la médula ósea está fabricando células inmaduras que las está arrojando exageradamente a la circulación.
Ese es el problema y entonces el niño pues tiene que ser transfundido, no nada más de unidades de sangre, de glóbulos rojos, sino que también hay que poner plaquetas porque están demasiado bajas y entonces viene la quimioterapia, porque este es un tipo de cáncer en donde el pacientito hay que someterlo a un esquema largo de quimioterapia y de nutrición para poder atacar estas células inmunológicas cuya función es precisamente defender al paciente contra el cáncer, pero no hay la suficiente respuesta, hay una respuesta muy inmadura. El problema es trasplantar una médula ósea saludable que regenere y que pueda ser compatible con el pacientito, generalmente es de algún familiar, que pueda reeducar a la médula ósea y decirle cómo arrojar células maduras. En el proceso de la quimioterapia, el vaso crece y el vaso duele. Los pacientitos se inflaman, sufren de edema en sus articulaciones porque su sistema inmunológico los vuelve demasiado vulnerables, son víctimas fáciles de infecciones y se requiere de un tratamiento muy completo. Muchos pequeños pierden la batalla en este proceso, algunos otros con la quimioterapia, con la nutrición adecuada y la vigilancia adecuada, logran sobrevivir a ella. ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues el tener un hermano con leucemia es un factor de riesgo. El ser de raza blanca es un factor de riesgo. El exponerse a sustancias tóxicas o haberse expuesto a cierto tipo de radiación durante el embarazo también es un factor de riesgo. Y bueno, no quiere decir que tener el factor de riesgo el paciente forzosamente va a desencadenar la enfermedad, o no quiere decir que no tener un factor de riesgo lo va a exentar al niño de la enfermedad. Esta es una enfermedad que se produce desde los 0 hasta los 17 años. El pronóstico normalmente no es bueno, aunque hoy en día pues la quimioterapia ha resultado heroica. También es recomendable la aplicación de médula ósea, de células sanguíneas sanas, externas, aunque no sean de los familiares, que puedan atacar el ADN de la médula y enseñarle nuevamente cómo arrojar y ayudar a madurar a sus células para que lleguen a la circulación. Me encantaría responder sus preguntas al 612-13-94-703, nuestra página de Facebook, Ozone Clinic. Guarda tu corazón porque da el man a la vida. Gracias.